Bienvenidos a mi canal Tanibaro. El día de hoy tenemos un programa dedicado al discurso y el título que tenemos para el programa se llama ¿Cómo darle vida a tu discurso? Hoy vamos a hablar sobre algo que nos pone nerviosos a todos y es el hablar en público. Tengo una frase bien interesante que me cautivó del estudio de este tópico de la clase y dice: un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste. Que lo viste. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir vestir el discurso? Vamos a desenmarañarlo. Álvaro Álvarez estuvo hablando en uno de sus videos sobre la respiración. Esa es una de las partes más importantes en el discurso, es cómo respirar correctamente. Por ejemplo, si usamos la frase que me gustó de la clase, que fue: un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste. Vamos a decirlo sin respirar. Por ejemplo, voy a vaciarme y voy a hablar, a ver cómo suena entonces esta frase. Un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste. Me quedé sin aire y no tuve energía para decirlo. Ahora voy a decirlo con la respiración desde el principio. Un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste. Una diferencia, tiene más energía porque respiré en donde tenía que respirar. A quedarme sin aire, no hubiera podido decir la frase elocuentemente y con energía. Segundo, hubo un video de la clase también con Emma Rodero que explicaba 4 cualidades bien interesantes. Una de las cualidades era la intensidad. Y la intensidad se refiere al volumen. Por ejemplo, si tú hablas bajito y entonces dice la frase que a mí me gustó en un tono bajito, como un buen orador no solo dice el discurso, no tiene energía, no se oye. Ahora, si yo digo un buen orador no lo dice el discurso, estoy gritándolo tampoco. Eso hay que tener como un punto medio donde tú puedas todavía proyectarte y decir entonces la información de tu discurso. Segundo, el tono grave. Dice que el tono grave, ella decía que si tú hablas con un tono más bajo, un tono de grave, un tono de voz más grave, pues tú te oyes con más veracidad que si estabas hablando un poquito alto, así como si estuvieras cantando un poquito. No es que ese es tu tono, ese es tu tono de voz, pues tú hablas así. Pero si lo pones un poco más abajo, suena un poco más veraz, que es lo que ella quiso decir. El timbre, que yo no lo entendía muy bien hasta que vi el ejemplo, y el ejemplo es articular. En realidad, cuando ella se refiere al timbre, estaba hablando de articulación. Ahora, si tú hablas así y tratas de decir un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste, no estoy articulando. Ahora, si yo trato de no explayar la boca, pero la caja, abrirlo un poquito más y articular, digo, un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste. Se oye más claro, quizá me vi un poquito gracioso, pero me escuché mucho más claro. Y por último, la velocidad, que no es lo mismo. Un buen orador no solo dice el discurso, sino que lo viste. Si lo digo muy rápido, puede ser que te pierda. Si lo digo muy lento, te aburro. O sea, hay que decirlo en una velocidad no muy rápido, pero tampoco tan lento que pierdas al público y la concentración del público. Eso es importante, mantener un puntito rápido, pero no tan rápido. Un puntito, un nivel. Bueno, para concluir y vestir este discurso, recordemos la respiración. Hay que respirar a tiempo para no quedarnos sin aire y poder darle fuerza y énfasis al mensaje del discurso. Las 4 cualidades, que son la intensidad, que tiene que ver con su volumen, el tono, que tiene que ver con el tono grave para que suene un poco más veraz, el timbre, que en mi caso yo lo entiendo como articulación, y la velocidad, que es o hablar no muy lento, a no ser que tú quieras hacer un hincapié, en énfasis en alguna parte del discurso. Y termino con una frase de despedida que me llamó mucho la atención también y es parte del curso.
No memorice las palabras, memorice las ideas. Y me encantó eso porque la mayoría de lo que yo hago es exactamente eso. Yo escribo parte de la idea y desarrollo en cámara. Tengo muchos cortes que he tenido que sacar. Me siento a veces nervioso, me río, meto las patas, digo disparate. Pero me gusta porque es natural. Y ahí los dejo. Cualquier cosa deje un mensaje al final. Y nos vemos en la próxima. Sanibaro out.